A veces se hace más difícil, cada vez que uno le da un sermón o comparte algo, cada vez que pasa el tiempo se hace más difícil de dar algo. Y no porque uno no lo pueda dar, sino porque esto es palabra de Dios, no es un juego. Y en esto está la vida. Nosotros nos equivocamos y decimos algo que no es, y podemos generar una gran herejía y una equivocación en la mente del oyente, ¿no? Y a veces tenemos que tener cuidado, por eso debemos estudiar, prepararnos, analizar los textos, y cosas que yo estuve preparando un sermón que no lo voy a dar, ¿no? Porque no sé si está bien lo que hice, pero yo me iba a dar la carta de Tito, una excelente carta pastoral, que se las quería transmitir, pero me tocaban y me sonaban en estos tiempos los momentos que uno está viviendo, que se genera, ¿no? Por el tema de lo que nombró Erika, se acerca la Pascua, sabemos que para el religioso hay muchos símbolos que aún festejan, ¿no? Hoy, por ejemplo, la Iglesia Católica festejó Domingo de Ramos, ¿no? Alucinando aquel tiempo donde Cristo entró y el pueblo lo esperaba con ramas de palmera y hojas y gritaba Osama, el que viene en el nombre del Señor. Y hoy nos vamos a ir a ese pasaje, ¿no? Vamos a ir a ese pasaje, pero yo antes de a ese pasaje en concreto yo quiero leer uno anterior, porque ese es el pasaje real que yo quiero realmente culminar, ¿no? Un pasaje anterior que queda en el versículo 12, en el capítulo 12 de San Juan, capítulo 12, versículo 1, ¿no? ¿No? Sí, 12:1. Yo, sabemos que este versículo es la continuación de lo que había hecho Jesús anteriormente, ¿no? Jesús había resucitado a Lázaro. Acuérdense que, no sé si todos sabemos nosotros acá la historia de Lázaro. Él murió, 4 días después Jesús vino a su tumba y le dijo, ven, remueva la piedra, ven y sal fuera, y Lázaro resucitó. A raíz de todo esto se armó un complot para matar a Jesús, ¿no? Yo voy a leer el capítulo 12:1, que dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Hasta ahí quiero leer el versículo que es el que yo voy a terminar. Y yo ahora quiero leer realmente lo que fue la entrada triunfal, ¿no? Simplemente leer. Una de las cosas que yo, al menos mi postura, es simplemente leer. Y que las escrituras digan lo que tengan que decir. Y no tanto de hablar yo, porque sé que la persona puede tomar el texto de acá, este pasaje, y puede emocionarse y decir muchas cosas. Con lo de Lázaro podemos decir muchas cosas. Con este texto que yo también leí podemos decir muchas cosas. Pero a veces no son edificantes. Porque a veces hablamos y nos emocionamos y realmente no es lo que nosotros tenemos que predicar, que es la palabra de Dios, que es la única que nos puede traer luz a nuestras vidas y poder seguir creciendo en los caminos del Señor, ¿no? Y vamos a leer lo que fue la entrada triunfal, que queda allí en el mismo capítulo 12, pero en el versículo 12. Dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Osama, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado
sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se le había dicho. Perdón por leer. Bueno, acá lo que realmente quiero resaltar es que nosotros podemos alegorizar y decir muchas cosas, pero simplemente en este pasaje nosotros lo que vemos real es el cumplimiento de las Escrituras. Lo que vino a hacer Cristo, a cumplir las Escrituras. Eso es lo que vino a hacer Cristo en la tierra. A lo que el Padre le había mandado a hacer, cumplir las Escrituras a raja tabla. No pasó ningún clavo desapercibido, sino que Cristo cumplió todo como tal cual estaba escrito en las Escrituras. Y es increíble, ¿no? Porque estos pasajes, si bien los 4 evangelios, es uno de los pocos pasajes donde los 4 evangelios lo amplifican, ¿no? Y cada vez que nosotros leemos los 4 evangelios encontramos un detalle más también. Yo me centré en el libro de Juan porque ahí está lo que es la muerte de Lázaro. En cambio, en los otros evangelios no lo encontramos. Pero sí podemos encontrar con más detalle cómo fue esa preparación, cómo cuando Jesús mandó a buscar el asna, que dijo, ve a tal calle y ve y dile, agarra un asna que está ahí tirada con su pollino, ¿no? con la cría del asna, y si ve, desátalo. Y si sale alguien, dile, y te pregunta qué haces, por qué desatas el anillo, bueno, dile, el maestro lo necesita. ¿Y sabe qué? Cuando los discípulos fueron a buscar al asna con el asnillo, con el hijo, con el bebé del asna, dice, salió alguien a decirle, ¿qué hace? ¿Por qué desatas? El maestro la necesita. Y allí te llevaron. Y es una historia interesante, ¿no? Porque todo lo que Jesús hizo, todo estaba predicho antes, escrito antes. De hecho, cuando leemos Mateo está más identificado, porque este evento que nosotros vemos está en Zacarías 9:9. De allá Zacarías 9:9 testifica que aquel iba a venir montado, porque es esto que está acá en la escritura, Osama, el que viene montado. Es de Zacarías. Zacarías profetizó eso. A lujo y detalle, porque Zacarías agarra y dice, y van a encontrar un asna y el asnillo. ¿Por qué trajeron a los dos? Jesús cuando mandó a buscar, trajeron al asna y al chiquito, porque era la madre, incluso, sabiendo que vendía la madre iba a venir el burrito. Pero una de las cosas no era eso lo importante, se tenía que cumplir algo en el Antiguo Testamento, porque cuando alguien, el potrillo que nunca había sido montado, porque Jesús entró en un potrillo que nunca, en un asnillo que nunca había sido montado, porque para el pueblo judío, yo lo escribí acá, consideraban que los animales que jamás habían sido montados eran tenían propósitos sagrados, eran separados para propósitos sagrados. Y eso lo podemos encontrar en Número 19:2, Deuteronomio 21:3 y 1 Samuel 6:7. Nosotros ahí podemos encontrar cómo el pueblo judío, mandado por Dios, ¿no?, hacía separar a los animales que nunca fueron montados para cosas, propósitos sagrados. Por lo tanto, Cristo cumplió en ese sentido. Montó un pollillo, un burrito que nunca había sido montado. ¿Por qué? Porque era para alguien sagrado. Porque era para alguien santo. No entraba cualquiera. Le digo los números: 19:2, Deuteronomio 21:3 y 1 Samuel 6:7. Ahí encontramos cómo el pueblo, mandado por Dios, no separaba ciertos animales que nunca habían sido montados para propósitos sagrados. Y como estaba diciendo, Cristo entró en un burrito que nunca había sido montado, porque ahí se estaba cumpliendo algo. Y de hecho, no entró en un momento X, sino que entró en un momento determinado, en un propósito de Dios de antemano. Y no entró simplemente para que lo vean montado, sino que entró como el que iba a ser ofrecido. Acuérdense que en la fiesta esa separaban los corderos
preparado para la Pascua, iban a sacrificar, iban a derramar sangre, como hacía el antiguo, digamos, los sacerdotes levíticos que derramaban sangre por el pueblo, y se festejaba la Pascua donde comían, celebraban y eso. Y Cristo apareció en ese momento, no solo para entrar como hicieron parecidos a sino que testificaba que Él era el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Una entrada majestuosa de todo rey, una entrada digna de ser alabado. Era el Rey de Reyes entrando por la puerta. Dice que la multitud alababa ese momento, alababa, se lo exaltaba de una manera sublime. De hecho, cuando lo exaltaba la multitud, estaba reconociendo realmente que era el Mesías. De hecho, Jesús se dio a conocer como el Mesías, el Hijo de Dios, porque estaba cumpliendo lo que la Escritura decía. Si leíamos las Escrituras, si allí en el pueblo leía la Escritura, se estaba cumpliendo lo que la Escritura decía, que aquel, el Mesías, iba a entrar montado en un conillo. Iba a venir montado en un conillo. Las Escrituras se estaban cumpliendo en ese momento. Un momento posterior, o sea, anterior al momento que luego iba a suceder más tarde, que iba a ser el Hijo de Dios entregado, crucificado, pero eso lo dejaremos para otro día, ¿no? Lo que nosotros estamos resaltando acá es un cumplimiento que en las Escrituras de antemano no habían anunciado, por medio de los profetas, dice. Cuando dice que allí en el Juan 12:13, cuando dice Juan 12:13, que dice: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Osama, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Eso lo encontramos en el Salmo 118, 26. Salmo 118, 26. 118, 26. Y el siguiente ya lo dijimos. Estaba en Zacarías 9, que es: y halló Jesús un anillo y montó sobre él como está escrito. Acá dice halló, pero cuando vamos al otro evangelio hubo una preparación. No es que halló simplemente, lo mandó a buscar. Lo mandó a buscar, por eso hay que leer todos los evangelios, porque algunos te aportan más datos que otros. Yo, repito, yo tomé este texto acá, porque se encontraba lo que era la muerte, la resurrección de Lázaro. Y sí, no voy a hablar muy bien de la resurrección de Lázaro, pero sí utilicé esto porque allí se encontraba Lázaro. En cambio, en los otros evangelios no encontramos este relato, pero sí en este. Y lo que, como está escrito, Zacarías 9:9 nombra ese evento. Y nosotros habíamos hablado en prédicas pasadas cómo Isaías, de lujo y detalle, anunciaba la muerte y su crucifixión de Cristo, cómo padeció los sufrimientos y todo. Mostramos que Zacarías también mostraba eventos que iban a suceder y sucedieron a rajatabla. De hecho, lo más triste de todo, y gloria a Dios que nosotros no nos encontramos en esa situación, ¿no? Gloria a Dios, que aún teniendo las Escrituras, y viendo como un calco lo que sucedía, no pudieron ver a Cristo, no le recibieron. Y yo digo, nosotros estuvimos así también un tiempo. ¿Cuántas veces nosotros nos predicaron de Cristo, nos hablaron de Dios, y nosotros muchas veces nos burlamos, muchas veces íbamos porque realmente o nos daban algo, o salíamos beneficiados nosotros, pero no veíamos a Cristo, aún predicándonos algo de este libro que ya había sido escrito de antemano? No era una persona X dándote un sermón, era una persona dándote el sermón que proviene de Dios, la Escritura. Aleluya. Que es viva y eficaz. Amén, sí, Señor. Penetra el corazón, el alma, y cierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la que tiene vida. A través de ella nosotros conocimos a nuestro Redentor. Acuérdense, es la revelación especial a nuestros días. Tenemos la naturaleza, ¿se acuerdan? Tenemos todo lo creado, pero sabemos que eso nos salva. Simplemente testifica la gloria de Dios. Y sabemos que hay un creador por todo lo precioso y en armonía que está todo.
Pero esto que está acá, esto que tenemos en nuestro poder, esto es la imagen misma de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es la palabra de vida. Es la que nos hace, lo que nos puede hacer libres, la que nos puede hacer salvos, como Pablo le dijo a Timoteo. Estudia las Escrituras. No te olvides de tu niñez que has aprendido por medio de tu madre, de tu abuela. No te olvides de ellas, porque ellas te pueden hacer salvo. Y así puedes salvar a muchos. Debemos volver a las Escrituras. Amén. Debemos leerlas. Debemos leerla tal cual está escrita. No especular. No ir más allá de lo que no podemos. No podemos inventar. No podemos alucinar. Esto yo vengo escuchando en YouTube predicadores que no lo hacen con mala intención alguna. Pero a la hora de hablar y de expresarse ante otro predicador, te das cuenta del infantilismo que hay, la madurez que hay. No hay crecimiento en una persona que se dedica en YouTube a hablar de otro. Eso no es crecimiento, eso es chismento, es inmadurez. Cuando uno realmente lo que tiene que hacer es buscar de Dios, llenarse de Dios y predicar solo lo que Dios mandó a predicar, que es el Evangelio. Aleluya, sí, sí. Y todo el consejo de Dios. Simplemente eso tenemos que hacer. Las especulaciones, nuestro pensamiento de querer ir más allá, eso no debe suceder. Podemos tener nuestra perspectiva y nuestra visión y nuestro enfoque hasta cierta cosa, o hasta ciertos puntos que la palabra. Pero no podemos predicar algo que no está escrito. Y estos días vengo y contesté a uno. Hoy mandé un mensaje a una persona que yo la vi sincera hablando, pero se metió en un terreno que ahí tuve que agarrar y contestarle. Y yo estaba de acuerdo con esa persona, con ese hermano que habló por las redes sociales, a qué se refería la conversación, pero cuando empezó a hablar, porque él hablaba de cierto pastor que decía que estaba permitido hacer X cosas, o que Dios perdonaba por X cosas. Y yo estaba de acuerdo con él, que en el video decía que no era así, pero cuando empezó a hablar no habló nada de lo que tenía que hablar, no dio argumentos como para decir esto está mal porque la palabra dice esto, no, sino que empezó a hablar de lo que Dios, cómo Dios pensaba. ¿Cómo Dios pensaba? ¿Quién conoce la mente de Dios? ¿Quién subió allá arriba y pudo? Nosotros, lo único que nosotros conocemos del pensamiento de Dios es esto que está acá, es la Escritura, y es suficiente para nosotros, para ser salvos. En ella encontramos todo, pero hay personas que quieren anular a otro, en cierto grado, y ponen sus argumentos, sus puntos de vista para anular a otra persona y al mismo tiempo están instruyendo a otro con sus ideas y sus pensamientos, y los que están atrás, gloria a Dios, bendiciones. Y cuando tú ves los mensajes que hay contestándolo, es una barbaridad de disparate. Y vos decís, ¿son cristianos? ¿Realmente? Realmente tendríamos que estar unidos. ¿Son cristianos realmente? ¿Qué era eso? Yo tuve que intervenir en eso. No me lo contestaron el mensaje. Me gustaría que me lo hubiese contestado para poder seguir la charla. Me gustaría, no me lo contestaron. Porque tocaron temas que anulan ciertos atributos de Dios. No podemos tomar un texto y porque haya otro texto que no se parezca, tomarnos uno y anular el otro. Tenemos que tomar los dos. En este caso se trataba, como siempre se trata, de la salvación o de la predestinación. Bueno, la predestinación es bíblica. La elección de Dios es bíblica. La soberanía de Dios es bíblica y la responsabilidad del hombre también es bíblica. No podemos anular una para torcer la otra, o agarrando de una para torcer la otra, o agarrar esta para torcer la otra. Las dos están en la Biblia. Las dos están en la Biblia. Y es algo que ya les digo, no lo vamos a entender nunca.
hay ciertos puntos que ningún teólogo, ninguna persona va a poder explicar ciertas doctrinas o ciertos pasajes, porque están muy elevados, solo en la mente de Dios. El ser salvo, como muchos dicen, salvo siempre salvo, depende de la mente de Dios. Sabemos que la Escritura dice que una vez que somos salvos, pero ahora somos salvos, podemos decir concretamente nosotros aquella persona salva, como Dios dice que salvo, o tenemos que mirar la Escritura y decir, bueno, como anduvo Cristo en la tierra y caminó en la tierra, tenemos que andar nosotros. Esa es la evidencia de la cual nosotros somos y respondemos a esa salvación. Cuando nosotros andamos y nuestra vida está reflejada en las pisadas del Señor, como anduvo Cristo en la tierra, ahí podemos decir gracias, Señor, por tu salvación y el gozo que tú me das y el privilegio y la libertad, porque esa es la libertad, de poder hacer las cosas que tú hiciste. No nos llamó a una vida de libertinaje, para hacer lo que nosotros queramos. Nos llamó a una vida de libertad, para hacer lo que el Maestro dice. Es diferente. Esa es la libertad que tenemos, porque esa libertad antes no la podíamos hacer, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque era imposible para nosotros hacer lo que no podíamos hacer y lo que no había en nosotros hacer. Enemigos de Dios, dice la Escritura que somos. Mas ahora nos hemos acercado. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, Señor. Gracias. Esta entrada triunfal era el enlace que iba a abrir al gran triunfo que iba a tener en la cruz Él por nosotros. Nada podemos hacer sin Él. Todo esto estaba planeado desde antes de la fundación del templo. No había hombre, no había mundo creado cuando Dios planificó hacer todo esto. ¿Cómo podemos decir nosotros, como muchos están diciendo, que Dios se despojó de ciertos atributos para dejar al hombre hacer lo que quiera y ver si... Ese no es Dios. Ese no es Dios. Dios sabía todo de antemano. No entendemos ciertas cosas, callemos. Si la Biblia no nombra ciertas cosas, callemos. Prediquemos lo que está escrito y lo que se nos fue revelado. Pero hay cosas que no podemos decirlas y algún día nos vamos a enterar cuando estemos allí. Les hablé esto porque cambié el mensaje por las fechas que venían y por todo este tema que estoy cruzando, ¿no? Que ahora uno está leyendo más la Escritura y no podés creer que personas que salen de las redes sociales con años del Evangelio hablen tantos disparates, pero tantos disparates por lo que hemos oído, porque son especulaciones, son cosas que están en la mente. Nosotros tenemos un Dios infinito, un Dios soberano, que Él decide hacer como Él quiere hacer. Sabemos que Dios es una persona buena, amorosa, que nos da muchas veces cosas que no merecemos. Pero por más que Dios nos dé o nos bendiga, no va a anular su decreto. Gracias, Señor. Gracias. Venía hablando de esto porque lo que realmente yo quería enfocarme, si bien era la entrada triunfal lo que hizo el Mesías, ¿no? Que lo que hizo Cristo. Quería enfocarme en el versículo que yo leí al principio, que es el reflejo, y si me lo permite Dios de usar esta analogía para poder reflejar lo que Cristo debe ser en nuestras vidas. Y si este versículo que tiene que ver, lo leemos de nuevo. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Ustedes saben que esto es, cuando nosotros leemos esto, podemos decir, bueno, esto es la sombra de que cuando un día estemos con Cristo Él nos va a resucitar, vamos a tener vida eterna. Pero no solo eso, eso es Cristo obrando en la persona que ya está muerta, esa persona que no tiene vida, que camina pero está seca, que no está en comunión con Dios porque no puede sujetarse a la ley
de Dios, no puede sujetarse a la ley de Dios, no puede hacerlo, porque está muerta en vida. Mas Cristo, como le dijo a Lázaro, ven, sal. Si Cristo viene y hace esa obra, nosotros viviremos como vivió Lázaro. ¿Y cuál es la evidencia de que nosotros vivimos como vivió Lázaro, como hizo resucitar a Lázaro? Nosotros tenemos que tener en cuenta esto, que Dios muchas veces escogió y no escogió para salvación. La palabra escogido muchas veces en la Escritura no es para salvación. A veces son instrumentos para lo que son verdaderamente hijos. Él usa personas para el beneficio de sus hijos verdaderos. Recuerden eso, en el Antiguo Testamento Él separó para ciertas actividades, para ciertos propósitos. Él separó para que el sacerdocio funcionara. Y ustedes se piensan, porque Él separó un sacerdote y está salvo. Si el sacerdote le dio la espalda a Cristo, a Dios. Es verdad. Ustedes se piensan que fue salvo porque Dios los escogió y los separó. Dios lo eligió. Dios lo tomó, lo usó. Para que hoy nosotros tuviéramos eso. Y pudiéramos ver, con ese velo quitado que antes teníamos, podemos ver a cara descubierta, cara a cara a nuestro Señor. Que algún día lo veremos cara a cara realmente. Pero ya lo estamos viendo desde ahora. Porque Él corrió ese velo. Él corrió esa pantalla que antes era imposible ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Aunque estaba testificado en las Escrituras, era imposible verlo. Era imposible verlo. Aunque las cosas que se daban eran un calco de las cosas que estaban escritas, era imposible verlo. Que la única manera de poder ver a Cristo es que Él diga, ven, sal, ven, sal. El muerto, estaba muerto, se levanta. Y una de las cosas de saber realmente si Dios está con nosotros, está aquí en el mismo texto. Dice, bueno, el que había estado muerto y a quien había resucitado los muertos. Y le hicieron así una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. ¿Podemos decir eso nosotros? ¿Podemos decir que el Señor está sentado a la mesa con nosotros? Gloria a Dios. ¿Podemos decir que el Señor gobierna nuestras vidas? ¿Podemos decir somos salvos? Porque cada mañana que me levanto, lo primero que hago es darle gloria a Dios, por dejarme respirar, por dejarme abrir los ojos. ¿Podemos decir eso? Amén. ¿Podemos decir que cada vez que cometemos la pata, decir Señor perdónanos, seguir corriendo y arrodillarnos y postrarnos delante del Señor diciendo Señor sálvanos, perdónanos Señor, porque hemos cometido algo que está en contra de tu carácter, en contra de tu voluntad? Dios nos ayude, ¿no? La palabra que hemos escuchado de la alabanza, al principio con los niños, el devocional, y todo lo que se ha dicho en este culto, lo podamos Amén. analizar, Amén. meditar, poder buscar a Dios con más intensidad, para que realmente podamos hacer como Lázaro, en un pequeño detalle. Jesús vino a la casa de Lázaro. Jesús vino a la casa de Lázaro. Vino, habitaba ahí. Habitaba ahí. Y este era el mensaje que les quería compartir hoy. Gracias, Señor. Mensaje que cambié, mensaje que no era este el mensaje, pero que lo vi adecuado por estos tiempos, por esta fecha, que podamos realmente meditar y saber, realmente leer los significados de cada fiesta, de cada evento que hizo, de cada cumplimiento de las Escrituras, y vamos a saber que esto estaba predicho por el Padre, que Cristo vino a cumplir su palabra, lo que ya estaba escrito. Que Dios lo bendiga, hermano.